Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Yolanda Ocampo Mendoza, médico familiar de Clínica VitaCare MD, donde cuidamos lo más importante, la salud de tu familia. El día de hoy, en este nuevo capítulo de podcast de Cultivando Salud, nuestro canal educativo, vamos a tocar un tema importante para hablar sobre la importancia del diagnóstico integral y oportuno del trastorno del espectro autista. ¿A qué nos referimos con este tipo de trastorno y qué porcentaje de la población es la que la presenta? Normalmente se conoce como TEA. Y este episodio lo hemos manejado y lo hemos preparado con muchísimo cuidado, sobre todo porque sabemos y tenemos la conciencia como médicos de primer nivel de atención de la importancia que tiene el diagnóstico oportuno y tratamiento integral en los pacientes, y sobre todo porque se ve beneficiado no solamente el paciente, sino también las familias. Y bueno, ¿qué es este trastorno de espectro autista? Pues es una condición del neurodesarrollo en la cual se va a empezar a hacer el diagnóstico en etapas muy tempranas. De hecho, por algún tipo de herramientas diagnósticas y clínicas, se puede iniciar el diagnóstico desde los 6 meses. ¿Y en qué llega a afectar? En su manera de comunicarse con el medio, con los pares, y es justamente por esto que se llega a hacer el diagnóstico cuando los niños empiezan con este tema de sociabilización. Y obviamente en este sentido se requiere apoyo tanto del medio y tener algunos signos de alarma y datos clínicos que a nosotros nos pueden ayudar para su diagnóstico, que son tener en cuenta primero dificultades en la interacción social. Es un niño que es más aislado, le cuesta trabajo el aceptar un abrazo, el contacto. Llegan a tener comportamientos muy repetitivos, estereotipados. En muchas ocasiones ese es el niño que nos llega a hablar en relación a temas de alta importancia para él, entonces llegan a ser muy especializados a muy tempranas edades en el tema que les apasiona. Entonces podemos tener largas pláticas con ellos en relación a estos temas. ¿Y qué otro tipo de síntomas? Por ejemplo, nosotros como médicos en primer nivel de atención, Cristian, ¿qué tipo de síntomas son los que podemos identificar? Por supuesto, esto es muy importante porque desde los 6 meses de edad podemos darnos cuenta de algunos datos que nos hacen sospechar en los pequeños que pueden llegar a padecer esta enfermedad. Por ejemplo, a los 6 meses de edad podemos detectar que el niño no tiene la famosa sonrisa social. Es algo que podemos detectar en niños muy pequeños y en ellos no se llega a presentar. Otra es que no siguen a las personas, es decir, no muestran ese interés por alguna persona, ya sea por sus padres o alguna otra persona que va a visitarlos. Eso es a los 6 meses. Ya conforme va avanzando el tiempo, esperamos que el niño empiece a emitir algún tipo de interacción social, palabras, y generalmente los niños a los 12 meses, 18 meses, no toman objetos, no le hacen caso a los juguetes, no pueden pronunciar adecuadamente las palabras, inclusive se muestra un grado de hipersensibilidad. ¿Qué es eso? Que cuando nosotros tocamos efectivamente o queremos dar un abrazo al pequeño, él siente tanta sensibilidad o inclusive tanta indiferencia. O sea, llegamos a un extremo de hiper o hiposensibilidad, y eso es algo muy importante que pues debemos de tomar en cuenta en los pequeños. Es algo que desde temprana edad podemos detectarlo y podemos llegar a involucrarnos. Inclusive hay asociaciones que nos pueden ayudar a nosotros como médicos, que es Proceda, para poder certificarnos y ayudar a estos pequeños también y a sus familias a que tengan una mejor reinserción social. Y algo importante es porque muchos van a decir, bueno, ¿con qué médico especialista lo llevo para saber si mi niño tiene ya rasgos de este tipo de trastorno? Y pues sí, nos podemos ir desde los grados más especializados, en donde le cae la pelota al campo de juego del psiquiatra, sobre todo los que están especializados en este tipo de trastorno. Pero ¿qué creen? El médico familiar, como Cristian y como yo, Yolanda, tenemos esa habilidad y justamente tenemos la capacidad de hacer el manejo del control del niño sano. Y justamente es en esta herramienta terapéutica diagnóstica de la que nosotros tenemos conocimiento, en donde podemos empezar a hacer el estudio de este paciente. Cristian, platícanos para que nuestros seguidores sepan qué es lo que hacemos con las evaluaciones del niño sano. En la evaluación del niño sano es muy importante tomar en cuenta los hitos del desarrollo. ¿Qué son los hitos del desarrollo? Es la forma en cómo el niño va a ir creciendo y desarrollándose de forma neurobiológica.
y todo eso lo vamos a detectar desde cómo sostiene un objeto, si el niño no sigue con la mirada, al momento de sostenerlo también, si el niño tiene esos reflejos normales o atípicos. ¿Qué es atípico? Que no se va a mostrar de forma esperada, y es ahí cuando nosotros como médicos familiares podemos interactuar de forma oportuna. Por eso es muy importante que lleven el seguimiento con su médico familiar para poder detectar esto de manera adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces no se lleva este desarrollo de los hitos y se pasa por alto, ¿no? A veces dice uno, pues es que no me sonrió el bebé, o el bebé no quiere este objeto, no lo está agarrando adecuadamente, pero esos rasgos son muy finos y no cualquiera los puede llegar a detectar. ¿Cuántas veces no se ha pasado y cuántos niños han llegado a un diagnóstico de 8 o 10 años para que se llegue a este trastorno, ¿no? Porque al final de cuentas es un espectro muy amplio y no lo podemos pasar por alto. Así es. Y sobre todo también el retraso del inicio del habla, claro, es importante. Muchas veces vemos estos niños de 1, 2 años, 3 años, en donde apenas empiezan con palabras muy sencillitas. Entonces estos ya son rasgos que nos dicen, necesitamos que nos vea un médico para evaluar y ver cómo va el grado de desarrollo de mi niño. Y pues con estas herramientas que nosotros tenemos al alcance de la mano, pues puede ser muy fácil el poder empezar a sospechar parte de estos rasgos de este trastorno tan amplio, como bien dice Cristian. Y bueno, aquí algo importante que hay que mencionar es que entre más pronto se diagnostique y se identifique este tipo de trastorno, va a tener un mejor pronóstico para el paciente, para el niño, porque obviamente vamos a empezar con estas intervenciones tempranas para su manejo, para empezar a impulsar y a favorecer su desarrollo. Y pues dentro del tratamiento, pues una debe ser individualizado, especializado y multidisciplinario. Y como ven, el primer paso, pues médico familiar, médico de primer nivel de atención, haciendo estas detecciones oportunas en el niño sano. Ahí se verían si hay algún tipo de anormalidad o de retraso del desarrollo. Y posteriormente también este tipo de tratamiento y diagnóstico puede incluir intervención conductual, psicoeducación, en donde vamos a tener que integrar a la familia y a la red de apoyo que está alrededor de los niños que lo padecen, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, ya dependiendo de la edad del paciente, porque pues obviamente si empezamos con este diagnóstico no es algo que como una enfermedad infecciosa se quite con un tratamiento sencillo, ¿no? Realmente es un tratamiento a largo plazo, muy especializado y que va a ser un tratamiento que va a requerir incluso para toda la vida. Y otra importantísimo, y creo que, bueno, no sé, en tu experiencia en la clínica, de repente llegan los papás porque los mandan de la escuela, las maestras, en muchas ocasiones se llega a confundir incluso con el déficit de atención e hiperactividad. Entonces justamente esto nos hace muy complicada esta situación y también se requiere que haya formación y acompañamiento tanto para cuidadores, maestros, familiares y en algunos casos el tratamiento farmacológico y el apego al tratamiento del sueño. En tu experiencia, ¿qué tan seguido te llegan estos pacientes, Cristian, a la consulta? En mi experiencia, la verdad es que sí me han llegado muchos pacientes con este trastorno y la verdad es que a mí me gusta mucho trabajar con este tipo de pacientes porque tomas la verdad un compromiso y un cariño con ellos, porque me ha tocado que han pasado de un médico a otro médico y eso para los niños no es algo fácil. El que ellos estén pasando por este tipo de transición lo vuelve complicado en el tratamiento. Por eso es bueno que el niño lleve un tratamiento integral, que no se interrumpa, que se lleve seguimiento con el mismo equipo médico, para que el niño también pueda tener la confianza y se pueda abrir. A mí me ha tocado mucho convivir con niños que de principio, pues bueno, hay que tener cierta paciencia, pero conforme va avanzando el tiempo, te encariñas. Se encariñan ellos, te encariñas tú también y todo va evolucionando de una manera favorable, pero es importante que sea un tratamiento integral. Nosotros como médicos, el psiquiatra también, rehabilitación, todo esto va de la mano. Y la verdad es que me he topado con tantos mitos en cuanto al espectro autista, que por ejemplo nos hacen pensar que
ciertas condiciones hacen que este tipo de situaciones lo vuelvan más vulnerable. Es muy bueno tomar en cuenta que ha descuidado también la parte de la vacunación. Hemos llegado a pensar que las vacunas causan el autismo o que inclusive los niños pueden llegar a tener un déficit superior a la población general. Realmente son mitos que se deben de dejar de lado. Si nosotros no empezamos a tomar este trastorno en serio, la atención médica en serio, vamos a continuar con lo mismo y se van a seguir diagnosticando de forma incorrecta. Por eso es importante que se tome desde un inicio y que se lleve la valoración de preferencia con el mismo médico, con el mismo psiquiatra, de ser posible, claro. Y algo interesante que tocas, que es el punto de la vacunación, porque ha habido una disminución de la población que han aceptado estas vacunas que obviamente son una herramienta preventiva para múltiples enfermedades. De hecho, en la actualidad estamos teniendo un repunte de sarampión y justamente los casos que se están presentando cuando ya había sido una enfermedad radicada por estas campañas de vacunación a nivel nacional y mundial incluso, empezó a haber otro rebrote de sarampión como tal, incluso se está haciendo la diseminación, el contagio a mayor cantidad de la población y vamos de la mano con estas oleadas también en donde le estamos dando la vuelta a nuestras vacunas que nos protegen de otras enfermedades, justificándola con el mito de que es la causa principal para el desarrollo de este tipo de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Claro, así es, y realmente hay que tomar en cuenta también que los casos de este espectro autista han estado aumentando. O sea, se ha descrito inclusive en Estados Unidos que hay niños que en una edad de 10 años, 3 de cada 10 niños, inclusive pueden llegar a estar infradiagnosticados con esta enfermedad. Y esto se ha estado incrementando porque no se ha llevado el tratamiento integral. No es porque esté aumentando por la causa de las vacunas, sino porque realmente no se ha manejado un tratamiento integral en ellos para llegar al diagnóstico desde tempranas edades. Incluso en ese sentido, en muchos casos, papás presentan en algún grado este tipo de trastorno y nunca fueron diagnosticados, ¿no? Y también por ese tema, el hecho de reincidir ahora ya en los niños, que es el asunto. Claro. Y bueno, y de hecho, la OMS, platícanos del 2 de abril, ¿por qué estamos hablando en este capítulo de Cultivando Salud y tocando este tema, independientemente de que hace 2-3 días fue el Día del Niño? ¿Por qué estamos tocando este tema? Claro, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas declaró el día 2 de abril como un día de concientización para el espectro autista, con la finalidad de que podamos tratar adecuadamente y que se pueda llevar una mejor reinserción social de los pequeños. Pero es muy importante que en esta fecha y todos los días del año tengamos en cuenta esta fecha a nuestros niños y que podamos hacer algo desde temprana edad. Entonces es muy bueno, creo que esta campaña es adecuada para poderla emplear desde el primer nivel de atención, sin necesidad de tener que llegar a edades ya más altas, ¿no? Claro, y sobre todo algo interesante, nos mencionaste el tema de Proceda, que es una asociación civil que también se dedica al tema de tratamiento integral. A ver, platícanos en relación a esta, porque creo que tanto nos sirve a nosotros como profesionales del área de la salud, como a las familias y a los maestros también, porque también nos dan un poquito de orientación en esa área. Claro, Proceda nos ayuda para certificarnos y poder diagnosticar y tratar a los niños con el espectro autista. Y también existe un cribado que se llama Véame, el cual nos ayuda como un formulario, un cuestionario, para poder detectar todos estos rasgos o síntomas desde temprano. También existen algunas asociaciones que son 100% para familiares y pacientes, que es Apapáchame, que es un buen lugar donde también se pueden apoyar los familiares de los niños. Véame, y es el formulario que nosotros como médicos deberíamos conocer y deberíamos aplicar desde el primer nivel para poder derivar adecuadamente a las asociaciones a los pequeños. Los especialistas, claro. Así es. ¿Y qué crees, Cristian? Les platico que, retomando este tema, tuve la oportunidad de conversar con la doctora Claudia Martínez Radilla.
Ella es médico psiquiatra con una subespecialidad en pedopsiquiatría. Ella se formó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y desde su experiencia, ella en este capítulo académico nos ayuda a comprender todo lo que implica este tipo de trastorno, la importancia del diagnóstico oportuno, del tratamiento integral y especializado. Y pues bueno, me gustaría compartirles parte de este segmento de la entrevista y también les hago una invitación para que vean todo el capítulo del webinar, que aunque nos da mucho contenido médico especializado, creo que también es muy útil para familias y maestros para que se capaciten. Entonces, si te parece bien, claro, vamos a pasar a este fragmento de esta entrevista con la doctora Martínez Radilla y ahorita volvemos. Gracias por la invitación. Pues bueno, el día de hoy vamos a abarcar lo que es el tema de trastorno del espectro autista. Precisamente en este mes, que 2 de abril, se celebró pues el trastorno de Asperger. Vamos a hablar un poquito de qué es esto, ¿no? Vamos a empezar por el espectro autista. ¿Qué es el autismo? Autismo viene del griego autos, que quiere decir propio o uno mismo, o estar ensimismado. Es un trastorno neurobiológico del desarrollo que va a causar problemas en interacción social, comunicación, y que también va a tener intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Al ser un trastorno del neurodesarrollo, pues es una condición que persiste a lo largo de la vida, no se quita, no se cura, pero bueno, teniendo un tratamiento adecuado, puede haber una buena inserción social, limitando las discapacidades que pueda haber asociadas. Entonces, el autismo no es un término, bueno, el término como tal es nuevo, pero no es un diagnóstico o un padecimiento que sea realmente nuevo. A lo largo de la historia, pues ya ha habido conocimiento de esto con diferentes nombres. Digo, ya a partir de ahí, de 1912, Eugene Bleuler habla sobre el autismo en lo que es el American Journal of Insanity. Para 1943, Leo Kanner ya empieza a hablar de un diagnóstico de autismo infantil temprano. Hans Asperger, como lo sabemos la mayoría, pues durante la Segunda Guerra Mundial empieza a detectar a estos niños llamándoles psicopatía autista, que posteriormente pues se conoce como el nombre de síndrome de Asperger, a quien él llamaba como los pequeños profesores. Y por ahí de 1981, Lorna Wayne también nos habla de este trastorno. Ya es a partir del 2013 con el DSM-5 que las diversas clasificaciones que existían sobre autismo quedan agrupadas nada más en lo que es el trastorno del espectro autista. Ya desaparecen como el resto de los nombres de síndromes, solamente se le llama trastorno del espectro autista, teniendo pues varios niveles de funcionamiento de los que vamos a hablar más adelante. Y bueno, pues con esta participación agradecemos profundamente a la doctora Martínez Radilla por compartirnos su experiencia y también a ustedes por acompañarnos en esta sesión. Y recuerda que si sospechas que tu hijo, hija o algún familiar, porque incluso hay adultos que pueden tener algún tipo de rasgo que nunca fueron diagnosticados, no dudes en acercarte con los especialistas. Médico de primer nivel de atención, tenemos la responsabilidad de hacer el diagnóstico oportuno para la referencia adecuada y un tratamiento integral. Y pues recuerda que puedes escuchar más capítulos de Cultivando Salud, Salud Mental y nuestras sesiones académicas mensuales en el canal de Cultivando Salud en YouTube. Y acércate a Clínica VitaCare MD, donde compartimos información de valor para ti, tu familia, y que podamos cuidar y prevenir en tu vida saludable. Y pues gracias por haber estado con nosotros y acuérdense que en Clínica VitaCare MD cuidamos lo más importante para ti, la salud de tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego, muchas gracias. Luego.